Bien, después de seguir los dos segmentos anteriores, hablar de todas las maravillas de nuestro presidente, maravillas naturales, es naturalito este señor. Entonces, pues acudo nuevamente a nuestro analista, de nuestros analistas invitados, el ingeniero Carlos Alberto Arredondo Cibaja. Él es columnista, articulista y subdirector del periódico Vanguardia, pues que nos saque de ciertas dudas de cómo ve si tiene remedio nuestro presidente. Primero lo saludo, ¿cómo estamos, mi amigo? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buen día. Siempre es un placer saludarte a ti y al auditorio. Muy bien, pues entramos al tema, mi amigo. Ya le dediqué los dos segmentos muy especiales, incluso metí algo de lo que le dijo, le que contestó Loré de Mola, pero creo que este señor, pues necesitas corregirlo tú, mi amigo. ¿Qué sugieres para que corrija el camino, el rumbo de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues fíjate, Javier, que recurriendo a la clásica, yo diría que no es él, es que somos nosotros, los que tenemos que aprender lecciones, los que tenemos que asumir enseñanzas de este episodio de la vida pública del país, somos nosotros. Andrés Manuel ya era así desde antes. Hubo gente pues a la que engañó todo el tiempo, hubo gente a la que logró engatusar y logró hipnotizar, no con su discurso, porque pues uno se duerme antes de terminar de escuchar un discurso, incluso quizás hasta una frase, pero, pero sí con la impostura de este personaje que él ha logrado construir como quizá nadie más lo haya hecho en el mundo incluso, no solamente en México. Este personaje austero, que es honesto, que es frugal, que vive con poquito, que come empanadas en la calle, que no tiene más que un par de zapatos, 200 pesos en la bolsa, carece de tarjeta de crédito y no tiene propiedades. Eh, Ese personaje, porque es eso, un personaje, es un personaje que ha sido cincelado a lo largo de años, y Andrés Manuel ha mostrado una disciplina digna de mejores causas para mantener ese personaje. Entonces, él ya era así, y él solamente está haciendo aquello, además, que nos dijo que iba a hacer. Tampoco lo podemos acusar de que nos haya mentido. Creo que más bien, en lugar de pensar cómo lo reformamos, cómo lo transformamos, porque eso además es imposible, Andrés Manuel no tiene remedio, es un individuo con poquitas neuronas funcionales en el cerebro, con muy poco conocimiento, con una inteligencia pues abajo del promedio, con un montón de traumas personales, infantiles, supongo yo, de taras, de rencores. Es un individuo de una moral contrahecha, que se fraguó durante el priismo de los años 70 y luego se terminó de pulir en el proceso de lo que hemos dado en llamar la normalidad democrática en el país, fingiendo que se es distinto a aquello de donde se salió o donde se forjó originalmente la ideología. Entonces, no, Andrés Manuel no tiene remedio. No hay que esperar que cambie, no lo va a hacer, porque no sabe, no puede y no quiere, las tres cosas juntas. Los que tenemos que cambiar, los que tenemos que aprender, los que tenemos que asumir la lección que nos está poniendo enfrente el destino, somos nosotros. Nosotros tenemos que entender que no es un caudillo lo que requerimos, que no es un individuo providencial. Tenemos que ser capaces de leer un poco la historia de la humanidad, la historia de la democracia, por supuesto, para entender que en ningún país donde las cosas hayan se hayan transformado para mejor, eso ocurrió porque apareció un individuo providencial. Allí donde los niveles de vida han mejorado, allí donde las personas han alcanzado un mayor grado de igualdad, allí donde
existen posibilidades más uniformes para que todo el mundo pueda crecer y desarrollarse conforme a sus propios méritos y su esfuerzo, allí lo que existe es un sistema de instituciones públicas que funcionan para beneficio de la ciudadanía. Eso es lo que existe. Entonces nosotros ojalá que hayamos cometido por última vez el error de creer que lo que necesitamos es un líder carismático, un líder que parece que sí, al influjo de su presencia, va a transformar la realidad. Y qué mejor ejemplo que lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, pues para ver que eso es falso. Si Andrés Manuel no ha logrado convencer ni a sus hijos, si no logró formar ni a sus hijos en ese credo de frugalidad y de desprecio a los lujos y a lo material, pues quiere claramente decir pues, que es un merolico de feria en vías de extinción, una feria de esas ya miserables, exangües, en los huesos, que van recorriendo los pueblos, tratando de encontrar aunque sea un ingreso para la subsistencia. Pues eso es un merolico que dice cosas, que las repite, que parece que suenan bien porque las repite más o menos igual cada vez que las dice, pero pues si no convenció ni a su hijo, ¿sí? No convenció a su hijo de que con 2 zapatos bastaba, que con 2 pares de zapatos bastaba, de que para qué quieres más. No convenció a su propio hijo de que los lujos no son la puerta de entrada al paraíso, sino al contrario, porque a sus hijos o a su hijito, pues está muy claro que lo que le gusta es manejar vehículo alemán de alta gama, ¿sí? Le gusta vivir en mansión con alberca, con cine privado. No está dispuesto su hijo, fruto de sus entrañas, no está dispuesto a vivir de pobre, no está dispuesto a ser pobre, no está dispuesto a padecer los rigores de la frugalidad, y menos aún de la pobreza franciscana que el papá dice que habrá que practicar cuando la austeridad republicana no alcance. Y entonces, pues esta es la enésima prueba, pues, de que estamos equivocados cuando buscamos un caudillo, Javier. Y espero yo que esta sea la última vez que nos hayamos equivocado de pensar que esa era la solución para los problemas del país. Estamos hablando con el ingeniero Carlos Alberto Arredondo Cibaja. Ingeniero, pues viene lo de la revocación ya pronto, ya casi ya 1 mes y medio, el 10 de abril, y pues tú estabas de acuerdo en que siguiera todavía hasta que terminara, pero allá salió un artículo ayer en el Economist donde dice que México tiende a la dictadura. Y yo te quiero decir que un dictador no quiere dejar el poder, pues de eso se trata, ¿no? Entonces, va a estar en chino que saquemos a Andrés Manuel de Palacio Nacional, mi amigo. ¿Cómo lo ves? Pues mira, a mí me parece que ese asunto ya está resuelto, para fortuna nuestra. Y se resolvió el primer día de junio del año pasado, cuando la mayoría de los electores mexicanos le quitaron el control absoluto de la Cámara de Diputados al presidente. Yo tengo la impresión, sí estoy bastante convencido, de que ese momento fue definitorio. Igual que he estado convencido siempre, y lo hemos platicado aquí, de que Andrés Manuel es en realidad un individuo con pulsiones monárquicas, ¿sí? Él querría que a estas alturas hubiéramos ido todos en caravana a implorarle que se corone rey, vitalicio, perpetuo, y que luego le demos poderes incluso para decidir pues quiénes son los shogunes en los estados del país, quiénes son sus virreyes y quién puede heredar, que se convierta el poder central mexicano en un elemento heredable en línea sucesoria. Ese es el sueño de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel se concibe a sí mismo como un parteaguas en la historia, no de México, sino de la humanidad. Yo insisto, creo que sus sueños húmedos
más húmedos son aquellos en los que se imagina el concilio de sabios planetario decidiendo que se va a cambiar otra vez el calendario y que vamos a tener una cuenta nueva del tiempo, que sea antes del peje y después del peje, ¿sí? Porque de ese tamaño es la megalomanía de este enano intelectual que tenemos sentado en la silla del águila, ¿sí? Es un individuo con una minusvalía neuronal verdaderamente preocupante, y entonces tiene un ego hiper, ultra, archi, recontra inflamado que solamente le alcanza para pensarse a sí mismo como un individuo que, parafraseando un poco al extinto Steve Jobs, se piensa a sí mismo como la primera Mac que hizo la empresa de la manzana, y que decía Steve Jobs que haría una muesca en el universo. Ese es el pensamiento interno, el pensamiento mágico que mueve a López Obrador. Y él, pues, se asume a sí mismo de esta manera grandilocuente, megalómana, pero yo sí creo que hemos pasado el Rubicón y que, pues, a estas alturas ya es imposible pensar en la ampliación del mandato como pretendía hacerlo al estilo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el caso de su posición como presidente del Consejo de la Judicatura. Creo que ha pasado ya el momento de que pueda legislarse una reelección que le beneficie, porque ya no se puede hacer, para eso se requiere hacer una reforma constitucional que no va a pasar. Mi amigo, pero a un dictador le vale gorro las leyes, le vale gorro la Constitución. Aquí tiene el ejército ya en las calles, es lo peligroso, y le está dando lana por todos lados. Entonces, el principal aliado de un dictador son sus fuerzas armadas y aguas, porque andan en las calles. Y mira nomás, si tú dices, ojalá, como tú eres el único que dice, bueno, también Esther Quintana cuando entra, que es un imbécil. Entonces, tener un imbécil como presidente, pues, en peligro no, se concrete la dictadura, o ya se le quitó lo imbécil. No, porque, insisto, pues, no es gripe, ni tampoco es un sarpullido que te sale y que se quita con una pomadita. No, insisto en que Andrés Manuel era, es y seguirá siendo un individuo con oceánicas carencias intelectuales. Pero ahora que enumeraba los elementos que creo que ya se disolvieron en su carta de intenciones, ya no existe la posibilidad de legislar para una reelección, ya no se puede crear un elemento para ampliar el mandato. Y claro, tienes razón, lo que queda entonces es asaltar el poder con la fuerza del ejército. Uh-huh. Esa es la única manera en que en efecto podría ocurrir que Andrés Manuel intentara prolongar su mandato más allá del último día de septiembre de 2024. Solo le queda convertirse en el dictador, o sea, convertirse por fuera y descararse ya y quitarse la máscara y convertirse en el dictador que en realidad es por dentro. Yo tengo muchas dudas de que lo pudiera hacer y que se atreviera a hacerlo, porque en esta megalomanía extrema que él padece, pues él lo que quiere pasar es quiere pasar a la historia como un individuo en el lado de la pureza, ¿sí? En el lado de los héroes, no en el lado de los villanos. Claro que ya pasó a la historia como un héroe, digamos, como un héroe torpe, ¿sí? Está ahí en el lado de los héroes para muchos, y va a seguir seguramente allí, pero como esos héroes contrahechos, esos héroes que no tienen mucho tino para hacer las cosas, que igual que
son capaces de una infinita compasión con un individuo, no saben mover bien las manos y entonces derriban un edificio con un mal movimiento del cuerpo. Entonces, yo sí creo que la posibilidad de que termine realmente haciendo algo que lo único que le queda es hacer un golpe de Estado para mantenerse en el poder es muy poco probable. Y por eso creo y sigo creyendo, mi posición sigue siendo la misma, para ya contestar a la pregunta original, Javier, que pues lo de la revocación de mandato es un mal chiste, es un ejercicio absolutamente inútil, es un tiradero de dinero que es un insulto monumental para el pueblo de México, y lo que hay que hacer es no participar, porque además eso va a ayudar. El que no participemos, ¿sí? Los que no creemos en estas mamarrachadas que hace Andrés Manuel, el que no participemos va a ayudar a dejar claro además, ¿sí?, que quizá Morena puede perder las elecciones de 2024, ¿sí? Y que va a pasar a ser, parafraseando a alguien que no recuerdo quién fue el que dijo eso, no recuerdo bien dónde lo leí, pero es una frase que me gustó y que ahora yo quiero aplicar a Morena, para dejar claro que Morena puede ser un partido que pase de la génesis a la decadencia sin tocar el esplendor. Creo que a eso está destinado ese auténtico Frankenstein político que hizo Andrés Manuel para hacer su juguete, para servirle a él, para asaltar el poder. Y entonces no participar en el ejercicio de la pseudo revocación de mandato creo que va a servir para dejar claro que no tienen los votos que dicen que tienen, que no tienen la capacidad de movilización que dicen que tienen, y que no gozan de la convicción de la cantidad de gente de la que dicen gozar. Yo me sostengo todavía al día de hoy, Javier, en la posición. No hay que ir a ese ejercicio. Ok. Bueno, ingeniero Carlos Alberto Arredondo Cibaja, gracias, mi amigo. Seguiremos viendo al regazón de todos los días de la regadera de Andrés Manuel López Obrador en toda la semana, y te seguiremos hablando. Claro que sí, por aquí estaremos, y quizá lo único que nos consuela de esto que acabas de señalar, Javier, es que cada día que pasa ya falta menos. Ya falta menos, exactamente. Ok, gracias, mi amigo. De nada, que estés bien, un abrazo, saludos al auditorio. Órale, hasta luego. Bien, hasta aquí llegamos en el Dominó Político. Muchas gracias por su atención y lo esperamos para el próximo. Gracias, buenas tardes.